Buenos días a todos. No sé cuándo vais a ver este vídeo. No sé si lo veréis en clase con el profe de guardia. No sé si lo veréis en casa porque yo os lo voy a colgar. Eh, Quizá las dos veces. No lo sé. No sé si habremos llegado la semana antes a, a esta parte del temario y os habré contado algo. Pero para que no tengáis problema alguno, yo voy a dejar todo lo que es el arte griego recogido en este vídeo, ¿vale? Voy a hacerlo de manera cortita, sencilla, no va a haber muchos datos. Nosotros ya tenemos lo básico apuntado en nuestro cuaderno, por lo tanto esto digamos que es aparte. Si nosotros llegado el momento del examen no tenemos que evaluar esto en el examen y lo tenemos que evaluar de otra manera, no os preocupéis que lo volveré a explicar, lo evaluaremos de otra manera cuando esté allí, pero por lo menos podemos ir trabajando cosillas y no perdemos toda la semana. Estamos en el arte griego, ¿vale? Habíamos visto hasta el momento arte prehistórico, mesopotámico y egipcio. El arte griego, si se tiene que parecer a uno de ellos, es al egipcio. Entonces nosotros vamos a tener cosas muy parecidas a lo que ya hacían esta gente unos años antes. Acordaros, por ejemplo, que el arte egipcio no utiliza arcos, que utiliza mucho las columnas, como vamos a ver aquí también en Grecia, y utilizaban también mucho el mármol, aunque luego se ha perdido, pero es algo que va a continuar en el mundo griego. Yo voy a ir pasando yo misma en PowerPoint y vais a ir viendo las diferentes imágenes. En este caso tenemos diferentes estilos o momentos, todos englobados dentro del arte griego. ¿El arte minoico griego? Sí. ¿El arte clásico griego? Sí. Pero como Grecia pasa por muchas etapas, pues también vamos a tener muchas etapas en el arte. Vamos a ir haciéndolo cronológicamente en este orden, ¿vale? Desde lo más antiguo, es decir, desde hace más tiempo, hasta lo más reciente. Acordaros que Grecia continuamos en historia antigua, por supuesto, y no solo en historia antigua, sino que estamos todavía antes de Cristo. Por eso, si yo te hablo del año 426, es 426 antes de Cristo. Recordar que no vamos a ver después de Cristo hasta que nos lleguemos a Roma en el siguiente tema, en el 11. El arte minoico surge, ahí lo veis, en esa isla que tenéis abajo, en Creta. Sobre todo vamos a ver que en la ciudad de Knossos es donde vamos a ver las manifestaciones artísticas. 1550-1200 a.C., ¿vale? Es la edad de los metales en Grecia. Se une un poco, digamos, esa última etapa de la prehistoria con el inicio de la historia. Aquí ya os ha explotado la cabeza y estaréis diciendo, pero entonces, ¿hay escritura o no hay escritura? Se cree que se estaba desarrollando la escritura, pero después desapareció. Entre el arte minoico y micénico y el periodo arcaico hay como un lapsus, no hay fuentes, no hay conocimientos, entonces desaparece todo por una serie de crisis. Por lo tanto, no lo incluimos en historia como tal, sino hay un poco entre las dos cosas. Vamos a ver palacios, ¿vale? Parecido a los palacios que habíamos visto en Mesopotamia o a los grandes templos que habíamos visto en Egipto. Si veis, es un palacio de muchos edificios, todos alrededor de un patio, diferentes alturas. Van a construir mucho en altura, por eso de defenderse. Acordaros, por ejemplo, que luego cuando el año que viene veáis en segundo de la ESO el castillo, le pasa lo mismo, lo hacen en zonas elevadas, normalmente para protegerse. En la imagen, lo poquito que podemos ver, no hay ni un arco, son todo arquitecturas adinteladas. Acordaros que dintel era como nuestra puerta de la clase, recto. El horizontal es recto, no hay curva, no es circular. Y sobre todo, una de las características más importantes son estos pilares o estas columnas más estrechas de la parte de abajo y más anchitas en la parte de arriba, de dos colores, ¿vale? Este va a ser el antecedente del orden dórico que vamos a ver después. Y en esta civilización vamos a ver mucho pintura mural, es decir, que pintan sobre el muro, sobre la pared. ¿Cómo hacían esto? Lo que hacían es humedecer el yeso o la cal de la pared y pintaban por encima.
Al estar húmedo, la pintura se tragaba hacia adentro para que vosotros lo entendáis y se quedaba incrustada. Cuando se secaba perdía un poquito de color, era menos fuerte, pero se quedaba de manera incrustada y no se perdía. Resumen del arte minoico, como veis, poquísimo. Palacios, en este caso el de Cnosos en Creta, Salón del Trono que hemos visto con colores rojos y sobre todo muchos pilares adintelados en rojo y azul. El periodo micénico, que continuamos en esta edad de los metales, ¿vale? Un poquito contemporáneo, digamos, a lo que hemos visto. Ahí tenéis en rojo el Peloponeso y ahí dentro Micena se puede ver cerca de Corinto, ¿vale? Otro tipo de arte, muy parecido al anterior. Lo que vamos a tener aquí es un carácter muy defensivo, mucho más que en el minoico. Lo que tenéis ahí es una puerta de entrada, ¿vale? Una puerta de entrada dintelada. Si nosotros quitamos los ladrillos o los sillares grandes de piedra y dejamos las 3 piedras grandes que forman esta puerta, una horizontal y 2 verticales, nos pueden recordar a una arquitectura prehistórica que ya habíamos visto. En este caso, acordaros que es el dolmen. Es parecido, ¿vale? Entonces vamos cogiendo cosas que tenemos de antes y las vamos cambiando. ¿Qué es lo que van a hacer? Por encima de esta puerta, poner una escultura, en este caso 2 leones, aunque no están completos, han perdido parte de su cabeza, que el simbolismo sobre todo es para proteger. Acordaros que si yo tengo un león, puedo tener malas consecuencias, me puede comer. Lo veíamos también en Mesopotamia. Entonces es lo que ellos vuelven a hacer en esta puerta. Para que la veáis de cerca, ¿vale? En el centro hay como una especie de columna, también parecida a la que hemos visto en el anterior palacio. Y sería la puerta de la muralla de la ciudad. Veis que aquí pues están el palacio en la zona más alta, que sería el edificio más grande, y alrededor pues esta muralla. Esto lo traemos de Mesopotamia y también de Egipto. Y la puerta que nosotros estamos viendo, la de abajo, que es esa de ahí, ¿veis el círculo? Pues ahí está esa puerta. Es una puerta que se llama acodada. Hacen este trozo de piedra hacia afuera para que no sea la entrada directa del ejército enemigo, sino que tengan que girar. Esto hace, por ejemplo, perder unos segundos de tiempo. Son algunas técnicas, sobre todo de defensa. Ahí tenéis lo que queda a día de hoy, los restos que han quedado de esta puerta. O, por ejemplo, que esta ya la habíamos visto cuando vimos la edad de los metales, la máscara funeraria de Agamenón. Un rey, en este caso una máscara de una vez muerto el rey para ponerlo encima, de metal. Algo parecido a lo que hacían en la momificación, con sus diferencias, pero son unos ritos muy parecidos. Arte micénico, máscara funeraria de Agamenón, que es lo último que hemos visto, y la puerta de los leones de Micenas, ¿vale? Puerta porque es muy defensivo y sobre todo acordaros de esos 2 leones enfrentados que defienden nuestra puerta. Periodo clásico, o sea, arcaico, perdón. El inicio de todo. Aquí es donde se van a sentar las bases de la posterior Grecia que nosotros estudiamos. Como dais cuenta, estamos en el 599, 480 a.C. Y antes estábamos hablando que micénico era hasta el 1000. Hay un periodo oscuro ahí en el medio, que aquí sí que os ha aparecido para que yo lo mencionase. Arriba en el eje lo veis, que es cuando se pierde todo esto y se deja de hacer arte, se deja de escribir, etc. Lo que tenéis marcado en rojo es el inicio, digamos, de esta expansión griega. Luego se expanden mucho más, pero va a ser sobre todo pues el inicio de todo esto. Aquí es donde se van a crear sobre todo los modelos de ciudad. Es parecido a las mesopotámicas, con su muralla, pero en este caso un carácter mucho más público. Los griegos hemos estudiado que tienen una democracia, que se interesan mucho por el pueblo, que haya lugares donde se reúnan. Entonces esto también lo vemos en su arte o en su urbanismo, ¿vale?
Tenemos dos zonas de la ciudad, la zona baja, donde tenemos el ágora, que es la plaza del pueblo donde se hace el mercadillo. En este caso es una ciudad costera, tiene su puerto. También tenemos algún templo dentro de la ciudad baja, el estadio para hacer deporte y ver espectáculos deportivos, los cultivos fuera de nuestra muralla o las viviendas del pueblo. Y habría una parte superior, ¿vale? Sería la Acrópolis, que es como la ciudadela o la ciudad alta. En este caso era la ciudad, en un primer lugar, para la gente más adinerada de la sociedad y posteriormente pues se quedará como un lugar sagrado. Es algo parecido a lo que nosotros tenemos a día de hoy como los santuarios de las vírgenes para las romerías. Está cerca del pueblo, pero fuera, no dentro, ¿vale? Entonces es algo parecido. Incluso se hacen desfiles que se va desde el ágora hasta el Acrópolis, hasta el templo principal. En la religión cristiana, por ejemplo, se hace algo parecido. Son las romerías. En romerías llevamos a la Virgen de las Cruces, en el caso de Daimiel, desde el pueblo hasta el santuario. Es algo parecido, ¿vale? Entonces todos estos ritos se van creando ahora poco a poco. Y ahí tenéis la Acrópolis, que nosotros vamos a estudiar uno muy importante, el de Atenas, pero un poquito más tarde. La escultura. Vamos a ver qué hacían con escultura. Igual que hemos visto que en el arte minoico sí que había pintura, en Grecia no vamos a ver apenas pintura, va a ser casi todo escultura y arquitectura, porque se ha perdido. Con el paso de los tiempos, pues lluvias, viento, etcétera, se ha perdido mucha. Entonces no tenemos apenas pintura. La escultura del periodo arcaico. Los curó y las coré. Las coré son las femeninas, las mujeres, y el curó la masculina, el hombre. Nos puede recordar mucho a lo que hemos visto anteriormente, a las esculturas de los faraones egipcios. Acordaros que decíamos que estaban hechas en piedra y que no tenían movimiento, que eran estáticos, quietos. Incluso que pegaban sus brazos mucho al cuerpo para que de esta manera no se rompiese. Fijaros cómo aquí vemos lo mismo. Aquí hay algo diferente, quizá en el hombre, que sí que adelanta un poquito una pierna y otra la echa para atrás, ¿vale? Esto se llama contraposto. Pero es muy parecido a lo que hemos dicho del mundo egipcio. Características que nosotros veamos en estas figuras, pues son estáticas, quietas. Un poco todavía no mal realizadas, sino que todavía no tienen dominada la técnica. Y por eso son así tan con los ojos tan grandes, esa sonrisa un poco diabólica, podríamos decir, dan un poquito de miedo, pero es porque todavía no han conseguido hacerlas perfectas, ¿vale? Esos ojos que se llaman ojos en forma de almendra y la sonrisa arcaica. Y el pelo, igual que los brazos, por ejemplo, los pegan al cuerpo, los dejan pegados al cuerpo. Otro curó, para que tengamos ejemplos, el de Sunión, uno de los más famosos. Y una de las core más famosas, la de Auxerre. Os pongo esta porque, aparte de que hemos dicho que es una de las más famosas, para destacar que se han conocido que estaba pintada. Sería algo parecido a lo que veis en la derecha de la imagen. Realmente el objetivo de esto era hacer una figura más realista, que se acercase más a la actualidad o a la gente, digamos. No es muy guapa. Esa sonrisa que da miedo. Con color incluso se acentúa más, esos ojos tan grandes, ¿vale? Pero sería algo parecido a lo que vemos. Y cómo decoraban, por ejemplo, la falda con elementos geométricos, algo muy sencillo todavía. Y como todavía no son expertos en el arte, lo están haciendo cada vez más, pero todavía no. Esa mano que está desproporcionada, tiene una mano enorme, más grande que su cara, ¿vale? Pero es porque todavía no saben realmente la técnica, pero lo van a aprender pronto. Ahora os fijaréis cuando veamos la siguiente parte cómo ha cambiado. O la core del peplo. Evolución de las cores. Cómo de algo más simple se han ido perfeccionando. La última no es un bellezón, pero
cada vez está más real, es más realista. Y que no se nos olviden las cerámicas que hacían en la antigua Grecia. Una de las más importantes y que, por ejemplo, se han conocido muy bien de esta manera los movimientos de los griegos. Cerámicas que llegaron hasta España y que tenemos en España figuras de este tipo. Esto quiere decir que los griegos traían de allí estos elementos para realizar el trueque. A los españoles que vivían en la península, nuestros antepasados más antiguos, pues a lo mejor les cambiaban algún material español, pues no sé, tenemos muchos diferentes hierros, mucha minería, también por ejemplo tenemos mucha madera, pues cambiarían algunos de estos artículos por cerámicas, ¿vale? Y de dos tipos tenemos. La de la izquierda, cerámica de figuras negras, y la de la derecha, cerámica de figuras rojas, al contrario, ¿vale? Pero unos productos cotidianos que muchas veces eran para guardar el vino, el grano, etcétera, que se han convertido a día de hoy en patrimonio histórico y artístico. Nos demuestran cómo vivía esta gente. Y una de las más famosas, la cerámica de figuras negras de Aquiles y Ajax jugando a los dados. Resumen del arte arcaico. Escultura estática y rígida, parecida a Egipto, las Corés y los Curó. Cerámica, ¿vale? Y sobre todo el modelo de ciudad griega. Periodo clásico. El más importante de todos, ¿vale? El más importante porque todo lo que hemos visto anteriormente se perfecciona, se hace más bonito, se hace más perfecto, se hacen mejores arquitecturas y por lo tanto la cuna del arte. Aquí vamos a ver que vamos a tener mucho arte y mucha influencia posterior. Las características que vemos ahora, si en un futuro seguís estudiando arte, posiblemente en la ESO, vais a ver que se utilizan en el arte románico, se utilizan en el arte renacentista, que es un renacer, o en el arte neoclásico, que es nuevo clásico. O sea que van a hacer todo igual que en Grecia y en Roma. O incluso a partir de ahora quiero que os fijéis que en los edificios administrativos, los edificios que se dedican a algo civil, a algo del pueblo, ayuntamientos, juzgados, incluso bibliotecas, vais a ver que tienen elementos clásicos, ¿vale? Por ese carácter que hemos dicho de público y de realizar cosas para los ciudadanos. Por eso se utiliza en los edificios de estas características. El juzgado de Daimiel, que está a la vuelta del ayuntamiento, en la callecita que va como para la policía local, enfrente de la tienda de impresión, Juprint, ¿vale? Ese juzgado, fijaros bien, que es un juzgado que tiene columnas clásicas. Por lo que os he dicho, el lugar donde se juzga, donde se hacen juicios, pues en este caso se relaciona con el mundo clásico. Arquitectura, vamos a ir viendo qué se va a hacer en este periodo. Materiales, piedra caliza, es decir, piedra, ¿vale? Mármol, que también es un tipo de piedra, pero que está muy utilizado en las islas griegas. Y caliza revestido de mármol para que no sea tan caro en el continente. Y se van a crear las bases del arte posterior, ¿vale? Una de las cosas principales son los órdenes clásicos, que son las tipologías o los tipos de columnas griegas. Esto es bastante sencillo y hay que quedarnos con algunos nombres, ¿vale? Sobre todo, quiero que sepáis las partes de la columna, que sería lo que tenéis más a la izquierda. Plataforma, columna o columnata, entablamento y cubierta, ¿vale? Los escalones para subir, la columna propiamente dicha, el entablamento, que es la parte que soporta la columna, y la cubierta, cómo se cubre nuestro templo. Dentro de la columna, quiero que os sepáis tres partes: la basa, el fuste y el capitel. Aquí no veis la basa, pero porque el orden dórico no tiene, pero aquí sí la veis, marcada en rojo. Vale, esas partes no las tenemos que saber. Luego, este
orden dórico. Tenéis el simbolito en la esquina inferior izquierda de lo masculino, porque se relaciona normalmente con el hombre. Es un orden clásico, muy vasto, sin casi perfeccionamiento, muy ancho, muy grande, ¿vale? Y sin decorar. Como veis en el capitel tenemos una parte rectangular y otra curva y ya está, no hay ninguna decoración más. No hay basa, muy importante, y una de las principales diferencias es que en el entablamento el friso, que sería la parte superior, se divide en una zona con 3 rayitas o 3 partes y una parte lisa. Ahí tenéis una columna de orden dórico real, ¿vale? Una vista para que vosotros lo veáis. Y cómo sería el orden dórico sin tantas cosas apuntadas como la imagen anterior. Esta, por ejemplo, es muy buena para acordaros de esas partes que os he mencionado. Orden jónico, lo tenéis abajo del todo. Relacionado con la mujer. ¿Por qué? Porque esta columna va a ser más esbelta, es decir, más fina y más decorada. A día de hoy esto no tiene por qué ser así, ni estamos con esos prejuicios de decir la mujer es más fina y más esbelta. No. Gracias a Dios esto ha cambiado, pero en el mundo griego se tenía esa concepción del hombre más vasto y la mujer mucho más esbelta. Diferencia con lo anterior, la base, ¿vale? Aquí hay una base. La columna se apoya no directamente sobre la plataforma, sino que hay una parte intermedia. Y sobre todo el capitel, que está formado por volutas. Las volutas son esa espiral. Otra diferencia, el friso, liso completamente. Aquí lo tenéis también para que vosotros lo veáis bien. Volutas, un ejemplo real y el friso liso. Y además la base. Y el orden corintio, que es el último, se parece mucho al anterior, también relacionado con la mujer. Y lo único que cambia con respecto al jónico es el capitel, que hay muchas hojas de acanto o hojas vegetales, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis bien. Las volutas están como arriba, más chiquititas, que es lo que se llamaría colículos, pero no hace falta que lo aprendáis, pero sobre todo que tiene hojas de acanto o vegetación. Aquí tenéis también el ejemplo, mucho más claro que el anterior, ¿vale? Y también en el periodo clásico va a ser cuando ellos van a crear el modelo de templo griego. Veis que tiene esa plataforma o basamento con sus escalones, luego la columna, el entablamento y la cubierta. Curioso, que quiero que aprendáis. Cubierta a 2 aguas. Son las cubiertas de manera triangular, como cuando vosotros os decían de pequeño, haz la casa, haz una casita en un dibujo, y siempre hacíais un triángulo de tejado, a 2 aguas, para que el agua se reparta cuando llueve y no se quede en una superficie plana, que pueda haber más problemas de derrumbes, ¿vale? Y en cuanto a más partes del templo, no quiero que os sepáis ninguno más, solo que veáis cómo son. Fijaros hasta qué punto se desarrollan muchísimo, es decir, que son unos grandísimos arquitectos que van a tener diferentes nombres o diferentes tipologías dependiendo del número de columnas que haya. En este caso tenemos en anta o en doble anta cuando tienen 2 columnas, y en la parte anterior y en la parte posterior, tolo cuando es redondo, o incluso por los números de columnas, pues podemos decir que es hexástilo cuando tiene 6 en la parte delantera, que serían los 2 del medio del centro inferior, y los 2 que tenemos en las esquinas de la parte inferior, que en este caso tendrían 8, ¿vale? Que serían octástilos. Y el ejemplo máximo de arquitectura del arte griego y sobre todo pues, del periodo clásico, el Acrópolis de Atenas, hecho con mármol del monte Pentelicon, y en él uno de los edificios más famosos, ¿vale? Que vamos a ver ahora, aunque es todo el santuario lo que nos interesa. Ahí tenéis la reconstrucción, el Partenón, que es ese que es el más famoso, el templo de Atenea Nike, tal, pero yo quiero que veáis
que es un edificio, un lugar, una pequeña ciudad, donde vas a ver diferentes templos, diferentes esculturas, sobre todo, pues como hemos dicho, relacionados a los dioses que protegían esta ciudad. Es como algo parecido al Monte Olimpo. Y quedaros con la idea de que se hacen procesiones y llegan hasta allí pues para diferentes ritos, igual que en nuestro día de hoy. Los propilios, la entrada, por aquí subes, ¿vale? Una serie de escalinatas. El templo de Atenea Nike. Nike significa victorioso. De aquí la marca Nike de vuestras deportivas, de las Jordan, que son Nike, pues aquí, victorioso, ¿vale? Atenea, que es una de las diosas, la diosa de la guerra, en este caso, pues es victoriosa. Y es un templo de orden jónico, porque se ven las volutas, y con 4 columnitas en la parte delantera, es decir, inanta y tetrástilo. Esto no lo tenéis que saber, pero yo os voy diciendo cosas por si el día de mañana alguno de vosotros es historiador del arte. Como os voy a explicar también el arte, seguro que alguno quiere seguir mis pasos. Otro templo, el Estellón, ahí lo tenéis, que en este caso se sustituyen las columnas por mujeres, ¿vale? Y el Partenón, que si contamos las columnas que tienen en la parte delantera, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octástilo, y el orden, el dórico. Si veis los capiteles no están decorados ni hay basas. Fijaros qué inteligentes eran los griegos, que como sus arquitecturas tenían algunas deformaciones, porque no lo podían hacer perfecto, lógicamente, ellos a propósito cambiaban el templo para que tú desde tu percepción visual, desde tus ojos, lo vieses bien. Por ejemplo, las columnas en el centro las hacen un poquito más anchas, más gorditas, para que tú con el ojo después las veas bien, porque normalmente nuestro ojo tiene tendencia a cuando vemos un árbol, una columna, un pilar, hacerlo más estrecho del centro. Ellos lo habían estudiado, entonces las hacen más anchas para que luego quede perfecto. O los escalones, para subir al templo, les pasaba lo mismo. Normalmente nuestro ojo los curva hacia abajo, cuando vemos algún escalón, pues lo curvaban hacia arriba para que se quedase perfecto. Los griegos eran unos tipos muy inteligentes, estudiaban mucho y analizaban mucho de manera teórica todo lo que hacían. Por lo tanto, tiene mucho mérito sobre todo para arquitectura. Y fijaros cómo está hecho este edificio. No está separado no está unido, perdón, con un cemento, con algo que los pegue, sino que utilizaban una especie de grapas, esa forma en metal que tendría la letra A, que lo ponían entre los bloques. Por eso ha durado mucho hasta nuestros días. Lo que sí se ha perdido es el mármol del exterior, ¿vale? Porque se utilizó pues para hacer luego los romanos otros edificios, les robaron a los griegos el material. Esto de, para que a mí me salga barato, se lo quito a otro. Y el teatro, ¿vale? El teatro también es un edificio muy importante. Normalmente utilizaban, como vemos en la imagen, la ladera de una montaña, sobre todo para acústica. De esta manera, lo que estaba pasando en el 3, que es la escena donde se hacía la obra, se escuchaba muy bien en el resto. Y el 2, que es esa zona circular, era el coro, donde se ponían pues, el coro a cantar en la obra de teatro. Fijaros las gradas que nos pueden recordar a día de hoy a edificios muy utilizados en la actualidad como estadios de fútbol o incluso las plazas de toros, porque se estudió mucho también la influencia clásica para estos edificios. Escultura, lo que hemos visto antes pero más perfecto, ¿vale? El discóbolo de Mirón. Ya no es tan rígido, tiene más movimiento, vemos que va a lanzar un disco, pero aún así, si vosotros os fijáis en el rostro de este señor, pues vemos que para estar haciendo fuerza y querer lanzarlo muy fuerte, no tiene una expresión de fuerza. Es todavía un poquito simple. El diadumeno de Policleto, que se está dando una diadema, pero como han separado los brazos, ya se les han roto. Este era el miedo de los egipcios. Y como hemos visto esa evolución de lo anterior, muy estático, muy rígido, todo pegado al cuerpo, aquí un poquito más de movimiento y más perfectos. Os dije en el mundo egipcio que os fijaseis
que estos, o sea, que en Egipcio, los egipcios los hacían gorditos, con sus michelines, más realistas. Estos los hacen perfectos. Quieren demostrar que son ideales, ¿vale? Y que la belleza es esto. Para ellos, ser bello tenía que ser tener un cuerpo atlético, porque les importaba mucho también el deporte. Y ahí tenéis un pequeño resumen del arte clásico. Recordad que esta presentación os lo subiré a Classroom también. Más que nada que como no voy a estar, pues que vosotros tengáis también este recurso. Y por último, el arte helenístico es, digamos, el perfeccionamiento de todo lo anterior, es decir, hacerlo más perfecto aún, y sobre todo cambiar esa idea de estático y quieto por mucho más, con mucho más sentimiento, ¿vale? Acordaros que esto surge con el imperio de Alejandro Magno, que en 10 años crea este imperio tan enorme, que estamos llegando a zonas de incluso la India, hacia el este del mundo, ¿vale? Y vamos a ver que en la escultura cambia mucho el asunto. Esta no tanto, por eso se llama la escuela clasicista, la Venus de Milo, muy parecido a lo que hemos visto antes. Esta está cambiando un poquito más, la Victoria de Samotracia, una de las obras más importantes del Museo del Louvre en París, si alguno habéis estado, donde ya vemos movimiento. La sala parece que es una Victoria, una Nike, igual que antes. En este caso el templo, pues aquí parece que está volando, ¿vale? Pero llegamos a esto, donde vemos muchísimo movimiento, ya que lo que estamos encontrándonos es a un padre en el centro, el personaje grande, que por una serie de circunstancias de la vida le falla a uno de los dioses griegos y este le castiga con unas serpientes. Estas serpientes están devorando a Laoconte, que es el anciano o el padre, y a sus hijos. Si a ti te está comiendo una serpiente, de verdad que tienes esa cara, tienes esa expresión de dolor, ¿vale? Es lo que le diferencia de las culturas del mundo clásico. De estar quieto, rígido y no demuestro mis sentimientos, aquí los demuestran todos. Está con una cara totalmente aterrorizada. O fijaros la barba y el cabello de ese hombre, cómo ha cambiado de la primera parte que dijimos. Ya no les da miedo hacerlo pegado por si se rompe. Tienen mucha técnica, ya los hacen muy perfectos. O la musculatura y el cuerpo que tiene este hombre, mucho más perfecto que lo que hemos visto incluso en el periodo clásico. Está bien fuertote, está mazao, como diríais vosotros. Entonces, ha cambiado mucho la escultura, ha ido evolucionando mucho, y aquí ya tenemos expresión y movimiento, algo que no veíamos antes. Fijaros la evolución con respecto al periodo clásico. Siendo todo arte griego, lo que pasa es que el arte griego también evoluciona. Igual que evolucionaban las tumbas egipcias desde la mastaba al hipogeo, pues también la escultura clásica. Y aquí tenéis un resumen de lo que sería el arte helenístico en su totalidad. Esto es lo que yo quiero que comprendáis. Que dentro de una misma escultura, que es la griega, hay una evolución y que por diferentes etapas, época arcaica, clásica y helenística, vamos cambiando nuestra manera de hacer. De una figura rígida, quieta, estática, que no se mueve, que lo hacen todo pegado, esa sonrisa que daba miedo, esos ojos tan grandes. Consiguen en la época clásica un cuerpo más perfecto, más desarrollado, hay un ligero movimiento, aunque no mucha expresión, hasta llegar al helenismo, al último momento, donde la expresión es máxima, dolor, angustia, en este caso el Laoconte, y donde vemos mucho movimiento, formas muy retorcidas, una anatomía o un cuerpo perfecto que hace que veamos cómo en muchos siglos, porque fueron más de 5 siglos, se llegó a construir esta evolución, sobre todo en la escultura, ¿vale? Esto sería todo. He hecho un vídeo no muy largo. Si es largo, posiblemente ahora mismo me odiéis, pero he intentado que no fuese muy largo para que vosotros no perdáis tampoco el hilo. Lo voy a colgar en Classroom, lo vais a tener para verlo en casa y por lo tanto vais a poder utilizarlo como queráis.
parar, repetir, volver, apuntar. Utilizarlo como material de apoyo, ¿vale? Y todo esto también está en vuestro libro. Entonces no es nada nuevo. Yo sé que vosotros sois muy independientes y no va a haber ningún tipo de problema. Pero si lo hubiera, correo, me habláis por el chat, por Classroom, por donde sea. Pero por favor que no os queden dudas, porque yo esta semana no estoy de vacaciones, aunque vosotros penséis que estoy de vacaciones. Yo estoy haciendo mi trabajo, pero en otro sitio con playa. Pero estoy haciendo mi trabajo, ¿vale? Por favor, si tenéis dudas, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Y ya sabéis que esto, cuando yo vuelva, hablaremos a ver qué tal, me comentáis dudas, si queréis que lo repasemos, o a ver qué tal os ha parecido el arte griego. Solo espero que os empiece a gustar mucho el arte, porque es una parte muy bonita de nuestra historia.